Muchas gracias por estar. Les presento al licenciado Enrique Tulio Gómez Chang, abogado, que nos va a dar una plática sobre el outsourcing y si tienen alguna duda pueden levantar la mano. Muchas gracias. Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la licenciada Celia Navarrete, así como también a la licenciada Elitania Mercado por esta invitación para compartir con ustedes acerca de este tema que consideran que es importante, sobre todo en el sector empresarial que ustedes se desenvuelven. En este sentido, quiero iniciar el tema sin más preámbulo porque además de ser una reforma que fue pues bastante pues controvertida por los sectores empresariales, por todos, lo cierto es que también afectó a diferentes ordenamientos jurídicos. Entonces, por eso vale la pena conocer y yo considero que todas las empresas deberían de saber cuál es exactamente la forma en la que se deben de conducir, cuáles son las obligaciones, el tiempo en el que deben de cumplir con estas obligaciones para no incurrir en alguna responsabilidad. Pero sobre todo, más que una responsabilidad de carácter laboral, esta puede conllevar a una responsabilidad de carácter penal, de carácter administrativa, de carácter fiscal, etcétera. Entonces, por eso quiero iniciar el tema de esta manera. Entonces, si me lo permiten, voy a dar comienzo. Este es precisamente el outsourcing en México de 2021 y es el contenido y alcance de las reformas a diversas disposiciones legales y específicamente en materia de subcontratación a la Ley Federal del Trabajo que empezó a surtir efectos a partir del día 24 de abril del 2021. Debo decirles que a esta fecha, con los 30 días que se dieron para que entraran en vigor disposiciones generales y 90 días que dieron precisamente el presidente para que entrara en vigor, a esta fecha ya deberían de estar todas las empresas cumpliendo precisamente con este requisito. De manera específica, pues haberse dado de alta precisamente en el registro para que puedan ser sujetos a la subcontratación con algunas otras empresas. El siguiente, si me das favor, muchas gracias. Dice, con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, de manera concreta en el tema de outsourcing o subcontratación, ahora subcontratación especializada, también se derogaron, modificaron y o reformaron diversos artículos en distintos ordenamientos jurídicos que se encontraban vigentes y que se encuentran ligados a este tema, como se los había mencionado. Ante esta situación, resulta necesario que las empresas conozcan a profundidad el contenido y alcance legal de estas reformas para evitar caer en incumplimientos que los podrían hacerse acreedores en el mejor de los casos, desde la imposición de multas, recargos y actualizaciones por parte del SAT, hasta ser sujetos de una investigación e imputación por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparable al de delincuencia organizada, delitos graves por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la representación social federal. Es por eso que este tema pues reviste gran importancia y por eso es que todas las empresas deben de conocer exactamente el contenido y alcance de esta reforma, porque el incumplimiento de esto puede desatar problemas no solamente de índole laboral, sino quizás lo más difícil y quizás el problema más grande que puedan llegar a tener es que tengan que responder ante una imputación por parte de la Secretaría de Hacienda. Si podemos continuar, muchas gracias. En este sentido, me permití desarrollar un temario. Este temario precisamente incluye todas las reformas que hay. En este caso, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del IVA, al Impuesto sobre Nóminas en la Ciudad de México y en el Estado de México, a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y, en materia penal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Seguridad Nacional, etcétera. Entonces, quisiera iniciar precisamente con los conceptos. Me parece que es importante que todos conozcamos
a qué nos referimos precisamente con algunos términos que se utilizan en esta ley y sobre todo ahora a raíz de la reforma. En el tema de outsourcing es una palabra de origen anglosajón que se utiliza para identificar a la subcontratación, nada más. Contratante, ¿quién será el contratante? El contratante será la persona física o moral que recibe las obras o servicios especializados. El contratista será la persona física o moral que pone a disposición de otra llamada contratante trabajadores propios para la prestación de servicios especializados o para la ejecución de obras especializadas. Aquí me quiero detener un poquito. Las palabras clave para mí son aquí. Propios, si podemos regresar esta, sí, gracias. Poner a disposición y que los trabajadores sean propios. Ese es un requisito sine qua non precisamente para que pueda darse la figura precisamente del contratista. Tienen que ser propios. ¿A qué me refiero cuando son propios? Que trabajen para él, que sean parte precisamente de su nómina, que estén dados de altas en el Seguro Social. Una vez que el contratista tenga esa situación, entonces podrá poner a disposición de un tercero, ¿verdad?, del contratante, sus trabajadores propios. Eso es para mí, yo les pido que eso no lo olviden. Eso es para mí básico y fundamental precisamente de esta reforma. Entonces, después dice subcontratación. Es la actividad cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esta subcontratación está prohibida por ley. Ya se derogó ese artículo de la ley. Era el famoso 12 o 13 de la Ley Federal del Trabajo y quedó en su lugar precisamente el artículo 3 que dice subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Es aquella actividad que se encuentra permitida por la ley mediante la cual se pueden contratar servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social de la empresa ni de la actividad económica de esta. ¿Qué podemos decir aquí al respecto? Que lo más importante para que ustedes puedan contratar, para que ustedes puedan buscar una persona que realice un servicio especializado, tendrán que ver precisamente, indispensable, el objeto social de la empresa, sus estatutos, y ver exactamente cuál es la actividad económica que ustedes desarrollan. Si hay una actividad que no desarrollan ustedes, podrán buscar precisamente a un tercero, a un contratista, para que a su vez les brinde estos servicios. Un ejemplo de ellos podrían ser los servicios legales, como en mi caso, o los servicios contables. Es decir, la empresa, digamos, en el caso de Amprofec, por hacer un ejemplo, su fin preponderantemente, su objetivo social, no es el brindar servicios jurídicos. Entonces necesitarán precisamente a alguien que les lleve ciertos temas, ciertos trabajos y podrán contratar precisamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque a veces hay mucha confusión. Yo lo que veo con muchas empresas y con algunos clientes que nosotros tenemos es que se hacen los contratos de manera directa, es decir, celebramos contratos de prestación de servicios profesionales civil, punto, y no nos metemos en problemas. Si hay una situación en la que, digamos, Amprofec tuviera que solicitar, digamos, los servicios míos, pero yo a su vez en el despacho quizás no tuviera la especialidad que ellos están buscando, quizás en materia de energía o de telecomunicaciones, no lo sé, la materia que fuera, yo podría brindarle, tendría que subcontratar precisamente a alguien, pero ojo, para esto tendría yo que tener trabajadores propios, es decir, los abogados tendrían que estar en mi nómina, tendrían que estar dados de alta y yo los tendría que poner a su vez a disposición del contratante. Por eso les decía hace rato que es muy importante que esos elementos no los pierdan de vista. Entonces, y eso puede ser en cualquiera de los casos, puede ser en materia contable, administración de nóminas, etcétera, ¿no? Digo, algo que no tiene exactamente la empresa y que no es una actividad preponderante y que no es parte del objeto social. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué requisitos? Como se los mencionaba, pues que los trabajadores sean propios del contratista. Otro de los requisitos que señala la ley es que exista un contrato. Es decir, ya no es, ¿sabes qué? Oye, pues ayúdame y tráeme unos trabajadores para que me ayuden con esta situación porque mi empresa no se dedica a ello. No, tendrán que celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, porque además este es un requisito que también se les va a pedir al momento en el que, primero, se dé de alta el contratista, de que efectivamente hay un contrato. Y segundo,
En caso de que exista alguna auditoría, alguna situación por parte de la Secretaría de Hacienda, o en fin, o por cualquier autoridad, ustedes podrán demostrar que efectivamente celebraron el contrato, porque además el contrato deberá de asentarse el número del registro, el folio, y la fecha y el registro que se hizo. Entonces, todo eso va a tener que ser parte del contrato. Son diversos candados que ha puesto la ley, precisamente, para que, bueno, pues precisamente, pues para evitar que se pueda utilizar o dar un mal uso a esta figura, ¿no? Como en algunos casos se hacía. Ahora bien, también dice el registro de contratista, tendrá que ser en el padrón público o REPSE, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La unidad que lo maneja es la unidad, me parece, de trabajo digno, que es la que eso lo lleva. Otro concepto que me parece importante es grupo empresarial. ¿Qué es el grupo empresarial? Es un conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Esa definición es de acuerdo al artículo 2 de la ley mexicana de valores, del mercado de valores, perdón. Los servicios u obras complementarios o compartidos prestados entre empresas también serán considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social de la actividad económica preponderante de la empresa que lo reciba. Es decir, aquí podrían haber varias empresas precisamente que se dedican, se unen o unen los esfuerzos para poder brindar servicios, para realizar obras. Y bueno, pues hay una definitivamente que tendría que ser la controladora, pero aún en ese supuesto, entonces también la empresa dentro de ese grupo tiene que cumplir con los mismos requisitos. Es decir, también se tiene que dar de alta, también tiene que haber un contrato, también tienen que ser trabajadores propios. No se los pueden prestar entre empresas. Precisamente es para ejercer un mayor control. De hecho, a eso se le llama insourcing, que es precisamente esa subcontratación dentro de la misma empresa. Entonces, que es precisamente el último concepto, palabra de origen anglosajón que se utiliza para identificar a la subcontratación especializada dentro de un grupo de empresas. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, ya empezamos. Ah, sí, por favor. Sí, claro, por favor, adelante. Pero sí, sí es posible de que yo dé un servicio porque soy un grupo de compañías donde yo hago mi factura, hagan, no tengo tanta restricción como por ejemplo el REPS. Yo contrato una compañía para que me dé los servicios que yo conseguiría aquí. ¿Eso se vale o va a ser motivo de una revisión? Sí, como contratante, sí, definitivamente usted tiene que estar, además es obligado solidario. Debo decirles que si ellos fallan, también la Secretaría de Hacienda y todos ellos van en contra del contratante. Entonces uno tiene que verificar que se estén cumpliendo con la normatividad, definitivamente. En este caso, sí, si usted contrata, aunque usted no tiene la obligación de estar en el REPSE, sino a la persona, al contratista, exacto, usted tendrá la obligación de verificar precisamente que él se haya dado de alta, que tenga el folio, porque al momento de que usted celebre el contrato de prestación de servicios con ellos o de que se trate, tendrá que aparecer precisamente esos datos dentro del mismo contrato, el número de trabajadores, la temporalidad y el objeto precisamente del contrato. Entonces, por eso sí tiene que ser parte, digamos, obligan de alguna manera al contratante para que también, pues, solidariamente vigile las obligaciones del contratista. Sí, si van a hacer un contrato que sea de una obra especializada o que sea para prestar un servicio especializado, porque eso es súper importante. Si la empresa que lo va a contratar tiene esos servicios, son parte de su objeto social o parte de su actividad económica, la Secretaría de Hacienda va a decir, ¿sabes qué? No, para nada, tiene que ser servicios especializados. Si hay esa situación de servicios especializados, entonces, primero, lo podrá contratar a usted, obviamente, pero tendrá la obligación de revisar el contratante que usted haya cumplido precisamente con sus obligaciones, y una de ellas es haberse dado de alta en el REPS, definitivamente. Así es. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí. Ok. Bueno, entonces ya de manera específica vamos a entrar a las reformas de cada una de estas leyes. Obviamente la que quizás nos importa más
son las referentes a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, quiero mencionar todas las demás para que ustedes tengan precisamente una idea, para que ustedes sepan exactamente cuál es incluso la responsabilidad en la que podríamos incurrir si no se hace precisamente, pues no se atiende a las normatividad que señala la ley. Bueno, la Ley Federal de Trabajo dice en su artículo 12, que es lo que decía, queda prohibida la subcontratación de personas o de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Eso ya quedó derogado. Es decir, antes lo que se hacía es que podíamos utilizar trabajadores y ponerlos a disposición de otra empresa, aunque fuera parte del mismo objeto social y parte de su actividad económica. Ya no. De hecho, iba a desaparecer todo. Esto fue precisamente el acuerdo en el que se llegó a las cámaras empresariales con el presidente, precisamente para evitar, ¿no?, que como habían servicios especializados, que desapareciera esta figura y que por ende, pues se pusiera en predicamentos a los sectores, ¿no?, empresariales. Entonces, bueno, ahora, este tema es muy importante. Las agencias de empleo o intermediarias que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter tiene quien se beneficia de los servicios. El otro día me quedé buscando, o me puse a investigar, perdón, a varias plataformas. Una de ellas que salió, la primera que encontré fue una que se llama Red Human, que se dedica precisamente a headhunting y a reclutamiento. Si se dedica nada más a eso como intermediarios, ellos no se tienen que dar de alta, ni ustedes tienen que verificar, aunque ustedes tengan el contrato de prestación de servicios con ellos, no tienen ustedes la obligación de ver que ellos se hayan dado de alta a estos trabajadores, porque en teoría no son trabajadores propios. Como la palabra lo dice, nada más son intermediarios. Entonces nada más será reclutamiento y el buscar talentos, punto. Pero observé que esta empresa también se dedica a la administración de nóminas. Y ahí es otra situación, porque entonces sí podría poner a disposición trabajadores en la empresa de ustedes, es decir, contadores, auditores, etcétera. Si ella le contratan estos servicios de administración de nóminas y tienen que poner precisamente a disposición de la empresa de ustedes a estos profesionistas, en primer lugar tendrán que acreditar que están dados de alta como trabajadores propios, que tienen seguro social, etcétera. Digo, cumplir con todo lo que marca la ley. Si no, pues entonces incurrirían en responsabilidad de ellos y también ustedes. Sí, por favor, adelante. Sí. 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 Al estar dando ese servicio, yo lo que estoy vendiendo, no estoy poniendo mis trabajadores al servicio de ellos. Claro. Yo les estoy vendiendo un producto que es un stand. Sí. Para eso yo fabrico. Sí. Pero a diferencia, si en una exposición doy el servicio de seguridad, sí estoy poniendo a mi servicio, a mis trabajadores al servicio de la empresa. Yo creo que esta es una gran distinción muy importante. O sea, si yo te estoy entregando algo como producto, obviamente para hacer este producto necesito trabajadores, necesito todo eso, y ya esa es mi bronca, ¿cómo lo hago? Ahí no tengo ninguna obligación ni estoy haciendo. Aunque en cierta forma los servicios en el concepto de marketing se consideran como un outsourcing. Las empresas no tienen un departamento de stands. Claro. Lógico, ¿no? Así como las empresas no tienen un departamento de viajes, por lo tanto, cuando compro un boleto de avión, claro, no es que los pilotos trabajan para mí. Yo pagué el boleto, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, perdón, sí, definitivamente estoy de acuerdo con usted. Exacto, cuando usted nada más, claro, le vende un producto, ¿no?, a otra empresa, pues no está obligado, porque finalmente los trabajadores nunca los pone a disposición de los demás. Son de usted, y usted cumple con las obligaciones laborales, en fin, ¿no? O la naturaleza jurídica de la relación que usted tenga con ellos, ¿no? Cuando ya existe precisamente una dependencia, por eso les decía que las palabras claves, son propios y a disposición. Cuando ya los pone a disposición, entonces ya cambia completamente la jugada, ¿no? Ya la naturaleza jurídica es diferente.
Si yo te los pongo a disposición y tú vas a entrar a tal lado, a tal hora y él te puede decir cómo realizar tu trabajo, entonces sí, ya te consideras para los efectos de la ley un contratista. Y en esos términos, entonces sí ya tendrás que cumplir con lo que establece la legislación. Así es. Sí, por favor. Gracias. Es algo parecido a lo que comentaban ellos. Yo me dedico a la producción de eventos, entonces la duda surgió, la mayoría de mis clientes lo han entendido conforme lo estás presentando, ¿no? Pero la duda vino en ahora por la situación, obviamente los eventos, bueno, en el caso específico de un cliente, vamos a sus instalaciones a producir ahí, es decir, usamos el set ahí y tal. Entonces ahí le surgió la duda a la gente de compras, no al jurídico. El jurídico nos dijo, ustedes no tienen por qué registrarse en el REPSE, ¿no? Sí. Pero la de compras salió con una interpretación, que además yo creo que la ley no es para interpretarse, ¿no? De que porque íbamos a estar en sus instalaciones varias veces en el año, tendríamos que cubrirnos con registrarnos en el REPSE. ¿Eso es correcto? Sí, el jurídico tiene razón, no hay obligación, definitivamente. Por eso la compra está mal. Así es. ¿Con qué argumento le puedo yo decir así algo muy categórico para que lo entiendan? Porque es un tema... La disponibilidad, de hecho, precisamente el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo señala trabajadores propios y que los pongan a disposición. Punto. Nunca van a estar a disposición de ellos, simplemente se les está dando un espacio para que puedan realizar el servicio o la obra, ¿no? Okay. El trabajo, vaya, lo que tengan que hacer, pero nunca están a disposición realmente de ellos. Si estuvieran a disposición sería otra situación. Ahora debo decirles que esto, como es un tema incipiente, pues todavía todas esas cuestiones se van a ir dilucidando. Ahorita nada más ha habido una empresa que se fue al amparo, que es Mary Kay, allá en Nuevo León, y a la que le concedieron la suspensión provisional. De hecho, se difirió precisamente la audiencia y todavía el juez de distrito, la jueza de distrito, todavía no ha resuelto si le concede la definitiva y además, pues vaya usted a saber para qué efectos, ¿no? Va a ser el amparo. En realidad ellos dicen que la medida, lejos de ayudar o incentivar, vulnera precisamente la garantía de libertad de trabajo y de actividades. Entonces, pero ese es un argumento que hicieron los abogados de Mary Kay, ¿no? Veremos en qué sentido, ¿no? Entonces, eso que usted me dice, de acuerdo a lo que dice la ley, así es puntual. Me parece que no debe de interpretación. Como usted bien dice, donde la ley no distingue, es un principio general de derecho. La autoridad no tiene por qué distinguir. Y si no nos dicen, oye, es esto, pues ni hablar, ¿no? Tendría que haber en su momento algún precedente por parte de la Corte, jurisprudencias, etcétera, ¿no? Que nos aclaren esa situación. Entonces, lo que yo digo es, así es, sin ningún problema. Sí, por favor. Sí, no, por favor. Claro. Que él quería, o a un porcentaje de ese servicio que yo le iba a dar, ponerlo como deducible y el otro como no deducible. Esto es algo nuevo que yo no entendí. Y la otra, ayer terminó el plazo que se amplió del REPSE. ¿Usted cree, en base a su experiencia y lo que está pasando, porque yo creo que esto del REPSE no lo sabe nadie, van a dar otra prórroga o es algo que después se va a patear y se va a echar para atrás, o cree que sí estamos en un gran problema? Porque entonces los que se van a hacer ricos son ustedes, porque va a haber porque los contadores ahora van a tener una chamba, o sea, estúpida, o sea, va a ser muy grande ese trabajo, porque el REPSE te lleva a que tienes que tener, como en la antigüedad, horas de capacitación ante la Secretaría del Trabajo, o sea, toda una locura que es una tremetología que no tiene fin y que van a tener mucha chamba ustedes. No, efectivamente. De hecho, una de las cuestiones ahí más importantes es que se tiene que acreditar la especialización con máquina, con tiempo, con contratos, o sea, va a ser ahí una tramitología. Entonces se van a llenar de documentos las empresas definitivamente para poder dar cumplimiento a todo eso. Y ahora, en cuanto a lo que usted me decía, la deducibilidad, ya no es posible la deducibilidad de la subcontratación de personal, pero sí la deducibilidad si existe precisamente subcontratación especializada. Eso fue lo que cambió en ese tema precisamente en cuanto al Código Fiscal. Ojo, si es permitible que yo te doy una parte de trabajador, habría que verlo de manera muy concreta, porque si se hace mal, pues hay una responsabilidad muy grande, se llama simulación de actos jurídicos. Entonces ya no nada más va a ser una responsabilidad de esta naturaleza, sino va a ser precisamente
3 o más personas, delincuencia organizada. Puede estar la empresa, las 2 empresas, el contador y el abogado. Ya con esos 3 se acabó. Puede ser el delito de simulación de actos jurídicos, en fin. La verdad es que tendríamos que ver exactamente el alcance, pero hasta donde yo he investigado, lo que yo conozco en materia de la ley del IVA, de la ley del impuesto sobre la renta, precisamente en materia de deducibilidad, es muy clara y muy tajante. Ya no hay para subcontratación de personal como era antes, solamente siempre y cuando sea personal especializado. Y para que eso sea, se tiene que cumplir antes con todo esto. Se tendría que acreditar. Incluso, no nada más este registro, como lo podrán ir viendo a lo largo de diferentes normas. Hay otros, por ejemplo, está el famoso CIRESO, que es el Sistema de Responsabilidad Solidaria, etcétera. Entonces son varios precisamente los requisitos que se deberán de dar a cumplir para que incluso la Secretaría de Hacienda esté en posibilidad de decirte, sí te lo voy a deducir, si estás en esto, porque ahora ya firmaron también convenios de intercambio de información entre todos ellos. Entonces van a decir, ¿sabes qué? Oye, a mí me dio esta información y esto es lo que está en el REPSE. Esto dice el CIRESO, esto dice en el SAT, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Y si no cuadra alguna de ellas, no solamente les van a cancelar el registro, sino que también los van a hacer responsables. Sí, por favor. Sí. No se le podría, parece muy simplista lo que voy a decir, pero igual usted me ayuda. Sí, claro. Si yo pago la redacción, por eso salgo todo. ¿Por qué? Porque yo ofrezco un servicio de montaje. Claro. Yo no le ofrezco ese montaje. Sí. Yo te estoy vendiendo 400 estancos, cosa conectada y un registro. Claro. Estoy dando un servicio, estoy dando un producto. Claro. Si yo le cambio la redacción a mí, me la Pérez Prado. Al contrato, sí, nada más que ojo, si al final, ojo, nada más tendríamos que tener cuidado. Claro, que por ejemplo el contratante, ¿verdad? Con quien celebre usted, que no sea nada más parte de su objeto, ¿no? Es decir, que no sea parte de su actividad económica. Es un contrato de prestación de servicios, nada más que usted le está dando, te voy a vender y se acabó, punto. Es más, jamás va a haber disponibilidad precisamente del trabajador. Claro, si no trabajan para ellos, si nunca están a disposición. Claro, claro. Sí, claro. Por supuesto. Sí, a eso me refiero, que finalmente, como es algo incipiente, es algo nuevo, pues van a empezar a surgir muchas dudas, pero además van a empezar a llevarse varios procesos. Algunos de ustedes se irán al amparo contra el primer acto de aplicación en su caso, qué sé yo, ¿no? Cuando hagan lo del registro, lo del REPSE, cuando, por ejemplo, no les permitan acceder, porque además, por ejemplo, algo que dice el REPSE, dice la ley que son personas físicas y morales, pero cuando uno se mete a la página del REPSE, digo, porque ya lo intenté, dice nombre de la empresa, además, el acta constitutiva, nombre del notario, pero jamás se refiere a la persona física. ¿Y qué tal si yo como persona física quiero brindar un servicio como contratista? Me están dejando en estado de indefensión a mí. Es decir, ¿no? Hay varias cosas que he visto a lo largo, precisamente, que pueden haber algunas lagunas y que se tendrán que ir viendo. Y nada más, el tema, tengo un cliente que decía, ¿cuánto es servicio y cuánto es producto? Ya me acordé. Entonces le dije, me sacó de Kiss, dije, sí, 20 y 80. Me dijo, de este 20 yo no lo voy a poder ser deducible y de este 80 sí, entonces ahí te encargo. Yo cambiando la frase diciendo, yo te estoy dando un servicio, te estoy dando este producto, el 100% se va de su utilidad para el cliente, para tener las armas con el cliente que queremos y amamos, es nuestra razón de vivir, pero también podemos defendernos para no meternos en un tema que se nos puede complicar bastante. Por supuesto. Y lo de la caducidad, ¿se cree que vaya a haber más plazo o cree que ya estamos en el problema? Yo creo que ahí tendrán que intervenir nuevamente las cámaras y decirle al presidente, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que digo, esos 30 días que nos diste fueron insuficientes, ¿no? Porque la verdad es que el tema de capacitación, sobre todo el buscar al personal que conozca y que pueda adecuar, porque como lo verán más adelante, no nada más es darse de alta, son muchos documentos los que se tienen que juntar, que se tienen que tener para que pueda prosperar precisamente este registro. Entonces, yo honestamente creo que se van a empezar a dar los registros, que de acuerdo a mi experiencia, ¿qué va a suceder? Lo peor que puede hacer es que la secretaría diga no, porque no lo estás haciendo en tiempo y forma, o que venga una multa. Bueno, pues lo tendrán que impugnar, ¿no? Ya sea a través de la vía de amparo, por la inconstitución, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues sí era el término, sí, pero ¿qué crees, no? Pues la verdad es que no nos alcanzó el tiempo, etcétera, o pues a través de un juicio de nulidad, etcétera, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues impugnar la multa, porque además
pues para que la multa pueda proceder, como ya verán más adelante, pues también la autoridad tendrá que ver cuáles son las características económicas, porque las multas son altísimas, son de 179,000 pesos la más baja a 4,5 millones de pesos. Entonces, pues ahí se las dejo, ¿no? Como usted decía hace rato, pues a lo mejor va a ser, claro, un terreno fértil para los abogados, ¿no? Definitivamente, ¿no? Digo, lo que no queremos es eso. Realmente, por ejemplo, en mi labor, en mi gremio, muchos de mis compañeros, lo que queremos es hacerlo de carácter preventivo y no correctivo, ¿no? Es decir, antes de que puedan llegar a una situación de esa naturaleza, pues ayudarles a las empresas para que se eviten estos problemas y puedan seguir transitando con la reforma sin pues, afectar el negocio de ustedes, ¿no? Exacto. Gracias. Sí, con todo gusto. Por favor. Siguiendo con el ejemplo del REPSE, de la prestación de servicios de este producto, de la instalación de un stand y demás, ya quedó entonces claro que no necesariamente se requiere el REPSE para dar este producto. Hoy siempre lo llamábamos servicio, hoy creo que vamos a tener que hasta cambiarle el lenguaje. Ya ahora es vendemos el producto en este caso, ¿no? Entonces, y también cayendo en este tema que él decía, donde se da justo a la interpretación, cómo poder armar algo que se le pueda presentar al cliente, donde debidamente se le aclare, donde se quede, no se deje en lugar a dudas y que diga, mira, no necesito estar ante el REPSE para darte este producto que te estoy vendiendo por este argumento. Entonces, ¿cómo poder hacer algo así, un documento, si hay algo que se pueda llevar a autorización en algún lado para que diga, oye, es válido y que efectivamente no estás obligado? Esa es una. Y dos, si ya no se requiere este REPSE, la empresa puede de todos modos solicitarnos que las personas que vayan a hacer la instalación de este producto deban de estar todas debidamente con el seguro social y ciertos lineamientos. Eso sí lo va a poder suceder, ¿no? Sí. O sea, no es el REPSE, pero sí le tengo yo que acreditar que todos los trabajadores están trabajando para mí. Exacto, efectivamente que son trabajadores de usted, pero que no están a disponibilidad. Finalmente, recordemos que también el contratista, como se los decía hace rato, es responsable solidario. Entonces, el primero en revisar todo esto va a ser quien contrata sus servicios. En este sentido, pues sabes qué, oye, yo con todo gusto te voy a contratar, aunque sea un producto, o te voy a comprar esto, siempre y cuando, bueno, tú me acredites que los trabajadores, digo, si te voy a llevar el producto no hay problema, pero en el caso específico y concreto de que existe una persona que está haciendo, por ejemplo, la instalación, servicio eléctrico, y que pudiera correr algún riesgo de trabajo o alguna situación, digo, yo también como abogado de la empresa le diría, oye, bueno, pues si vas a tener aquí trabajadores que el riesgo es medio, pues por lo menos vamos a checar o déjame checar que ellos estén dados de alta en la empresa que tú estás contratando, ¿no? Aunque no necesariamente tengan que darse de alta en el REPSE, ¿no? Esa es otra situación. Ahora, en cuanto a lo del protocolo y todo eso, sí, claro, nosotros estamos como empresa, digo, como abogados también, con las empresas, estamos creando protocolos y modificando los contratos. Efectivamente, invariablemente se tienen que modificar los contratos, los laborales, los de prestación de servicios, todos, ¿no? Incluso si se tiene el reglamento interior y todas esas situaciones se tienen que hacer. Y para el cliente, ¿qué podría uno ofrecerles? Eso, un protocolo, decirles, sabes que mira, nosotros ya hicimos un análisis de los servicios o de los productos que vendemos y en términos del artículo tal de la no estamos obligados a ellos. Desafortunadamente, todavía no aparece en el REPSE una opción que diga, oye, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto y califícame y dime si debo de ser o no debo de ser sujeto a este registro, ¿no? Se supone que por eso la ley dice, vean ustedes cuál es el objeto social, precisamente, y cuál es la actividad económica preponderante. Si no es parte de su actividad, entonces podrán contratar, ¿no? Exactamente, pero es para eso. Por eso decía, personal, subordinado, es decir, propio de la empresa contratista y que ponga a disposición de la contratante. Nada más, eso es ahí fundamental. Las empresas de recursos humanos están en el problema de esta institución de formas para... Ahí sí van a tener... No hay manera de explicar. Claro. Claro, sí, por supuesto. Es más, yo podría ser presidente. Yo también trabajo con algunas empresas como ustedes, expositores específicamente con la AFM, la Asociación Farmacéutica Mexicana. Y pues precisamente tenemos, pues, celebro contratos con
pues, quienes realizan las obras, ¿no? El montaje, y ahora tengo que verificar si efectivamente, ¿no? Estas personas trabajan para ellos, porque pues van a estar aquí en el World Trade Center y cuando hacen lo del evento Expo Pharma, pues hay que ver, ¿no? Quiénes son los que lo hacen, efectivamente. Entonces sí, dependiendo de la actividad de cada uno lo haremos, y si no, de plano voy a agarrar y voy a hacer los contratos privados de naturaleza civil con cada uno de ellos y nos quitamos de broncas. Sabes que esos son tus trabajadores, tú me los llevas, que hagan esto en la expo y se acabó, ¿no? Y yo me quito de problemas, ¿no? Para ser responsable solidario. Pero una situación es importante también en la forma como tenemos a nuestros empleados. Por ejemplo, empresas como la de nosotros tenemos algunos que son honorarios profesionales, otros que son empleados permanentes y otros de los que entran con salarios asimilados. Sí. En el caso de los salarios asimilados no están con prestaciones y esto, porque son gente temporal, pero sí se puede manejar de esa forma, porque yo vendo producto, no vendo servicio. Sí. Eso se puede seguir exactamente como siempre se ha operado. Sí, fiscalmente no hay ningún problema. Fiscalmente claro. Es totalmente legal. Así es, y en cuanto al seguro social. Y en cuanto a la Secretaría de Trabajo también, ¿no? Sí. Lo único, recuerden que lo que pretendió precisamente esta reforma, y además era lógico, es darle seguridad jurídica a los trabajadores, nada más. O sea, era quitarnos de, porque hay quienes abusaban precisamente de esta figura. O sea, esa es la verdad. Entonces, lo que se trata, pues al ser esto también un derecho humano, pues que, bueno, pues alentar precisamente las buenas prácticas comerciales y patronales, darles la seguridad jurídica. Oye, ¿sabes qué? Pues tú trabajas, si no trabajas para mí, entonces trabajas para la persona que te mandó, ¿verdad? Para el contratista. Punto, nada más, darle la seguridad. Eso es todo, esa era la finalidad, ese es el objeto de la reforma. Yo recuerdo mucho, hay un programa que me gusta mucho de esos americanos que se dedican a hacer renovación de casas y todo eso, ¿no? Entonces hay uno que se llama Hermanos a la Obra, y entonces agarran y llegan y, bueno, pues uno es el contratista, el otro es el que se dedica a vender las casas, pero por ejemplo en otras películas me acuerdo que he visto al contratista, que incluso se va por personas, los inmigrantes, ¿no? Debajo de los puentes y se los llevan. Digo, podríamos decir que son trabajadores temporales o asimilables, ¿no? En este caso, ¿no? Pero no lo son. En realidad ahí lo que hacen incluso es vulnerar, pues claro, además de la dignidad humana, pues aprovecharse de la situación migratoria de ellos, ¿no? Para poder explotarlos, para poder realizar obras. Así es. Así es. Y Así es. Entonces, pues, lo que se trata es de no caer en esa situación en México, ¿no? Sino tratar de regularlo y se puede hacer. La verdad es que no es muy difícil. Digo, en mi opinión como abogado, todavía habrá muchas cosas que se tengan que atender. Van a haber muchas empresas que se vayan a los juicios, amparos, la corte decidirá, en fin, se modificarán muchas cosas. Pero al final, es opinión de su servidor, que la reforma, pues positiva, claro que es un mayor control, ¿no? También para el Estado, en cuestión de ingresos, por supuesto, ¿no? Porque ahora vas a ver exactamente a quién pertenecen, cuánto es lo que pagas, si dejaste de pagar y si no lo haces, etcétera. Pero vaya, pero lo importante ahí es el trabajador. Sí. Claro. Tenemos empleados que están dados de nuestras nóminas. Claro. Y el seguro social. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad, no sin problema. Si no me meto en el tema de que doy servicio. Así es, sin problema, así es. Sí, con todo gusto. Una variante más que creo que nos pasa a todos. ¿Qué pasa con la gente que también subcontratamos? Digo, ninguna de nuestras empresas tenemos todos los servicios in-house y siempre contratas al, no sé, ejemplo, vamos a poner ejemplo de este evento, ¿no? Entonces contraté al que imprimió o al que me montó este back. Ahí, ¿qué obligación tengo yo hacia ellos? Ninguna. Y hacia el cliente. No, ninguna, porque usted lo contrata, pero es exacto, es una contratación que se hace de manera directa. Pues lo mismo con el cliente, sería en nuestro caso, ¿no? Si usted contrata, por ejemplo, a una persona que le haga tal situación, no hay ningún problema. El problema es cuando el cliente, ¿no? Si usted pone a esa persona que está contratando a disposición del cliente, entonces sí. No, quizá hice mal la pregunta. Ejemplo, Amprofec me contrata a mí, ¿no? Amprofec me va a pedir la información que mencionabas de que todos mis empleados están dados de alta, ¿Voy bien? Sí. Ok. Hasta ahí llego. Pero de esos empleados que van a estar en ese evento, hay 10 que no son míos porque son del equipo de sonido que subcontraté. Yo que estoy contratando al equipo de sonido, tengo obligación de que él me presente también a su vez los datos como me lo pide el cliente a mí. ¿Sí? Por supuesto, sí. Así es. Sí, él tendrá que demostrarle a usted que están dados de alta. Exacto. Okay. Y yo hacia el cliente final, no. No.
Nada más, exacto. Donde se hace el tema de la contratación o la subcontratación con usted, el cliente, y la subcontratación que está haciendo. No al otro, no al cliente, sino entre ustedes. Sí le tendrá que demostrar a usted que efectivamente están dados de alta, ¿no? Y que están en el REPS, efectivamente. Así es. ¿Por qué en el REPSE? Porque esa es la duda también. O sea, yo no voy a estar en el REPSE. Usted no. Ni él tampoco. Sí, si usted contrata los servicios de esa persona, él tendrá que... Le está dando a una persona, le está brindando precisamente o está poniendo a disposición de esos trabajadores a usted, ¿no? No, va a ser un evento de 2 horas. O sea, es lo mismo que yo le doy al cliente. Pues la verdad es que si no hay disponibilidad, a mí me parece que no debería de existir ese registro. Por eso les decía que las palabras claves para mí son... Es que es el mismo problema para todos. Sí. No, a mí me queda claro, el cliente es al que no le queda claro, porque, bueno, no sé si les ha pasado que te están pidiendo, ¿mande? Ese es el punto, ese es el punto. Es que ese es el punto, el cliente al final del día tiene derecho a pedirte lo que él quiera, y si no, no te contrata. ¿Estamos de acuerdo? O sea, te dice, tienes que estar dado de alta al REPS, y peleate con él, y demuéstrale que no debes de darte de alta al REPS. Y si no, no te contrato. ¿Ya? ¿No? Esa es la bronca. Un documento donde diga, estos ejemplos sí son típicos de la obligatoriedad. Claro. Pero ahí se van a enojar los de seguridad y los de limpieza. Sí. Limpieza y seguridad. Sí, pero es eso. La gente de limpieza y seguridad sí, porque ahí sí Ahí estás están. poniendo personal. Yo no digo, voy a limpiar 22 metros cuadrados de piso. Yo digo, te pongo 40 gentes que levantan cosas. Ahí estás contratando gente. El registro, por ejemplo, yo te vendo 400 registros. No pongo a tu disposición a mi personal que hace el registro. Claro. Te vendo 400 registros. Obviamente necesito personal para darlo. Obviamente necesito proveedores. O sea, toda actividad económica humana requiere de un proveedor y proveedor cliente. Toda la actividad que hagas. Pero no es el poner a mis empleados a tu servicio, que es lo que dice el licenciado. Exacto. O Sí, sea, no, a mí me queda claro. El doy punto mi es servicio cómo- a tu servicio, mi producto a tu servicio. Tan. ¿Cómo hago mi producto? Eso Con ya lo es que otro yo reto. necesito. Yo lo tengo claro. El punto es cómo, como agrupación, podemos tener algún documento o algo que nos avale. Deberíamos porque- de generar un documento que como asociación y apoyada con la ley, apoyada con abogados como ellos, con todos los argumentos, para entregarle este boletín informativo a los clientes. Este es un problema que hay que capacitar a nuestro cliente. Cerebro al hablar, pero le hacemos una carta, no, que no se me sí. Hacemos una carta de la sección de la vicepresidencia de montadores y diseñadores de servicios a la sección de organizadores de eventos. Les decimos, no estén chingando, ya está, nos dijeron que damos un producto, un servicio, por favor ya no insistan. Eso sería muy importante. Porque cada cliente está interpretando a su manera las cosas. Ese es el problema. Exacto. Valdría la pena a lo mejor hacer, digo, no está mal la idea, es decir, se podría hacer como una clasificación por empresa de los servicios, ¿no? Es decir, yo nada más tengo esto, ¿no? Yo ya sé cuál es mi objeto social y cuál es mi actividad preponderante y puedo contratar todo lo demás. Es decir, todo lo que no está aquí está permitido, ¿no? Es decir, para la subcontratación, ¿no? En contrasentido, ¿no? A contrario sensu, ¿no? Exacto. Entonces, digo, podríamos utilizar eso, digo, lo que la ley no dice, ¿no? Por eso les decía, donde la ley no distinga, pues no, la autoridad no tiene por qué distinguir. Y si nosotros podemos utilizar eso en beneficio de los clientes, pues adelante, sobre todo para darles esa certeza jurídica, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que valdría la pena hacer ese tipo de ejercicios, centrar precisamente el tipo de actividades que se hacen y bueno, pues a través de un protocolo, como se lo comentaba hace rato, explicar al cliente, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que establece la ley y además aquí está fundamento, no es necesidad. En muchos de los casos, como ustedes decían, hacen contratos de manera directa, por ejemplo, para la cuestión de la limpieza. Es decir, no necesitan un contratista, ¿no? O sea, alguien que además
les ponga a disposición de ustedes el servicio de limpieza. Habrá quienes sí lo hagan, pero en algunos de los casos, o la mayoría, digo, yo así le hago con las empresas, yo trato de evitarme el hecho de buscar a alguien que me haga todo, ¿no? Es decir, yo sé que hay empresas que se dedican, si yo quiero hacer una fiesta, una fiesta, una celebración, digamos, una reunión como abogados, y yo no tengo la expertise precisamente para organizar una reunión de esta naturaleza, contrato a alguien que se dedique a hacerlo y me pone, ¿no? La limpieza, me pone el montaje, me pone todo, ¿no? O sea, la luz, me pone el catering, lo que sea, ¿no? Efectivamente, yo lo contrato a él. Él es el contratista. Y él sí tendrá precisamente que demostrar que está precisamente dado, es decir, si pone siempre y cuando ponga a disponibilidad de mí esos trabajadores. Si son productos, no hay necesidad. Si son servicios, si son personas que van a estar a mi disposición durante ese evento, entonces sí, como cliente le voy a decir, demuéstrame que estás dado de alta en el REPSE, ¿no? Y que tus trabajadores además pues están cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales. De hecho, para que se puedan dar de alta en el REPSE, no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de entrar a la página y de ver todo eso. Digo, obligaciones fiscales, sí, que todos estén al corriente, ¿no? Claro, sí, exacto. Entonces, pues la verdad es que, digo, son diferentes temas que se tendrán que ir, y además viendo de manera específica, ¿no? Porque cada uno tiene, o cada empresa tiene diferentes necesidades. A lo mejor aquí como asociación, pues claro, la actividad es preponderantemente realizar precisamente este tipo de eventos, y quizás será un poco más fácil poder determinar o detectar cuáles son las actividades que no forman parte esencialmente de ustedes, y que podrán subcontratar, ¿no? Punto. Si no los ponen a disponibilidad de ustedes o ustedes no los ponen, no hay obligación. Si ustedes los ponen, la obligación es para ustedes. Si ustedes contratan a alguien más, pues tendrán que demostrar precisamente que no es parte de su objeto social, y ellos tendrán que demostrar pues que están dados de alta en este registro. Disculpe. De hecho, de lo que comentabas, hay empresas que nos exigen una serie de cosas que no son ni siquiera por ley, simplemente porque son requisitos de las empresas. Yo, para entrar a trabajar a la planta de Schneider, me exigen que lleve un seguro de responsabilidad civil, me exigen que lleve un montón de cosas, me exigen que se pongan un uniforme especial, la ropa, las botas de casquillo, todos estos requisitos. O sea, el cliente te puede poner el requisito que quieras para venderle. Y tú le puedes decir, pues sí, lo hago, o le dices, no, gracias, no me interesa. O sea, si para ir a ver tus instalaciones tengo que comprar unas botas que me salen carísimas, pues no, gracias, no te vendo el servicio. Yo creo que es lo mismo pasa. Ahorita los organizadores, muchos organizadores ya nos piden los seguros de responsabilidad civil, por ejemplo. Y pues hay que, o lo tienes, o aquí no juegas. Así de sencillo. Sí. Hay que buscarle. Como ustedes saben, por ejemplo, aquí World Trade Center también nos exige el seguro, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando celebramos el contrato, pues no está o lo ves por tu lado, si quieres o no quieres. No, y que nos ha tocado vivir la desgracia de tener un incidente o accidente dentro de los eventos, entendemos la importancia de esto, ¿no? O sea, así es, sí. Digo, al final, claro, me parece que en ese sentido tiene que ser la reforma. Digo, vamos transitando para que las cosas se hagan de una mejor manera, ¿no? Digo, como abogados incluso podemos buscar por ahí 1000 lagunas, ¿no? Digo, y podemos buscarle el amparo y la falta de legalidad, fundamentación, lo que quiera, ¿no? Pero eso al final va a retrasar. En realidad yo considero que lo que se debe de hacer es, si realmente es una reforma que pueda permitir un beneficio, no nada más para las empresas, sino para los trabajadores, pues adelante, se celebra y enhorabuena, y pues estamos en la mejor disposición de cumplir, ¿no? Si se trata al contrario, ¿no? De evadir las responsabilidades, pues entonces va a ser el cuento de nunca acabar. Vamos a estarnos peleando y siempre van a haber empresas, etcétera. Y ahora esto es con esta administración. Espérense a ver qué pasa dentro de 3 años, ¿eh? Digo, en una de esas lo echan para atrás otra vez. Porque debo decirles que esto también ya se está manejando en foros internacionales, en Estados Unidos sobre todo, y precisamente como ellas son muy proclives, ¿no? A esta figura de la subcontratación de personal, pues vaya usted a saber si en algún momento pues, echan para atrás la reforma. Así de sencillo, ¿no? Pero ahorita, pues es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, en este sentido, pues trataríamos de ajustarnos y dar cumplimiento, ¿no? Precisamente, no nada más ustedes, sino para que los clientes se sientan seguros y pues los puedan seguir contratando, ¿no? Que es el objeto, ¿no? Exactamente. Entonces,
Si me puede, porque la verdad es que son bastantes reformas, trataré de ser muy breve para que precisamente podamos tener esta interacción y si tienen alguna duda, pues la podemos platicar. Bueno, dice, el término que tiene el contratista para obtener su registro en el padrón ante el STP, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inicia la vigencia de la reforma el 24 de abril del 2021. Dice, en los artículos transitorios del decreto segundo se señaló un plazo de 30 días naturales para la entrada en vigor de las reglas de operación para el registro a partir de la fecha de entrada en vigor de la reforma, las que ya fueron publicadas el 24 de mayo. Es decir, entró en vigor la reforma el 24 de abril, pues un día después de la publicación, que fue el 23 de abril, en el Diario Oficial de la Federación, y las reglas de operación entraron en vigor a partir del 24 de mayo. Ok, a partir de la entrada en vigor de dichas reglas para el registro en el REPSE, los subcontratistas, personas físicas o morales, debieron haber obtenido en un plazo de 90 días naturales, el cual venció el 24 de agosto del 2021. Entonces, efectivamente, pues ya no estamos, ¿no?, en tiempo, aparentemente. O sea, lo que valdría, y digo, si se hace el registro, pues lo que va a hacer es, si es la primera vez, porque por ahí hay unos criterios, precisamente por parte de la misma Secretaría, incluso por parte de la PRODECON, que dice, si es la primera vez, no te voy a hacer nada, ¿no? O sea, te voy a dar chance. Pero si ya hay reincidencia, entonces sí, ya viene una multa. Entonces, precisamente se podría aprovechar esa situación para poder hacer el registro de manera extemporánea, ¿no? Digo, en una de esas ni siquiera lo admiten y se tendría que impugnar, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, ahora dice, requisitos para el contratista. El contratista deberá, como le habíamos dicho, tener trabajadores propios a disposición de sus trabajadores al servicio del contratante. 2, la existencia de un contrato. Dentro de las cláusulas se tendrá que señalar o indicar el objeto de los servicios u obras a ejecutar, el número de personas aproximadamente que habrán de estar a disposición del contratante y la temporalidad, anexando registro y folio vigente. Para poder elaborar este contrato ya se tuvo que haber hecho antes el registro. Esto tiene que ser parte integral del contrato, si no, no va a ser válido. Entonces, 3, registro del contratista, registro del contratista en el padrón público del REPSE ante la STP, Unidad de Trabajo Digno, artículo 15 de la Ley del Trabajo. Acreditar dentro de los requisitos precisamente que se mencionan, ahí está el A, acreditar bajo protesta, decir verdad, el carácter especializado a través de documentación o información, actas constitutivas, contratos, permisos, licencias, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, rango salarial, experiencia, etcétera. B, el contratista deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. C, dicho registro deberá hacerse para uno o varias actividades especializadas. Cada registro tendrá un folio. Ojo, esto es importante, porque si son precisamente diferentes las actividades, si se subcontrata, por ejemplo, que va a ser el servicio de limpieza, el servicio de montaje, las maniobras y todo eso, bueno, tú me vas a dar el servicio. Pues sí, pero él tendrá, el contratista, que demostrarme que tiene un folio por cada uno de ellos. Y aunque se haga solamente un contrato de prestación de servicios profesionales, en el contrato tendrá que aparecer precisamente el folio de cada uno de ellos y el número de trabajadores y la temporalidad y el objeto, ¿no? O hacerse un contrato de manera individual para este servicio, pero el contratista por cada una de las actividades tendrá que tener un folio, definitivamente. Ahora dice, dicho registro también será obligatorio para aquellas empresas que presten sus servicios en un grupo empresarial, lo que les hablaba hace rato del insourcing, ¿no? También ellos tendrán que hacer sus registros por uno o por varios trabajos que realicen, o servicios u obras. F. Los contratistas están obligados a identificar plenamente a sus trabajadores con gafete, imagen, código de identidad, etcétera, que son precisamente parte de los lineamientos o de lo que está solicitando la Secretaría para cuando se haga el registro. Adelante, por favor. Gracias. Hay muchas disposiciones de carácter general. Yo les pediría que pues, pudieran en su momento revisarlas en estas disposiciones. Es el artículo 8 precisamente de las disposiciones de carácter general. Están en internet para poder cumplir precisamente con esta obligación de manera mucho más certera. Dentro de ello podríamos señalar lo siguiente. El contratante será responsable solidario si el contrato incumple. Si el contratista incumple, perdón. Dicho registro deberá ser renovado cada 3 años y dentro de los 3 meses antes de que fenezca su registro.
Operará la afirmativa ficta en caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no se pronuncie en el término de 20 días y 3 días después de ser requerido por el solicitante. Es decir, ahorita ya pasó el término. Si se hace el registro y no les contestan en este término, tendrían que pasar formalmente 23 días para que operara la afirmativa ficta. Ah, bueno, no me dijiste que no, me dijiste que era extemporáneo, no me pusiste una multa, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Ya, con eso yo ya tengo mi registro y continúo. Ojo, obviamente el registro en cualquier momento también la autoridad se guarda ese as bajo la manga y dice que en cualquier momento lo podrá cancelar, ¿no? Dice, es que no cumpliste, es que te faltó aquello y para atrás, ¿no? Entonces, es un juego ahí, ¿no? Que es entre la autoridad y el sector, ¿no? ¿Ok? Dice, la Secretaría de Hacienda podrá en cualquier momento cancelar su registro, el padrón público para consulta a internet. Eso es muy importante porque finalmente nos va a servir como guía para saber cuáles son las empresas que están dadas de alta en el REPSE. Es decir, antes de contratar o antes de subcontratarte en un contratista, ¿sabes qué? Pues voy a verificar si tu empresa está dada de alta, qué tipos de servicios, y yo con eso ya tengo la seguridad. Y es más, incluso para el cliente que ustedes tengan, ¿sabes qué? Sí, las personas que se están contratando y todo eso tienen su reps y no pasa nada, ¿no? Aquí está el registro y con esa seguridad yo te puedo prestar el servicio o puedo hacer la obra, ¿no? Por supuesto. Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones se podrá intercambiar información, como se les había dicho, con el IMSS, el Fonavit, el SAT, etcétera, ¿no? Entonces lo que quieren es hacer ese cerco y saber si todos están cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Adelante, gracias. La reforma al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo habla precisamente sobre la sustitución patronal. Se adicionó, esta parte donde dice, existirá sustitución patronal siempre y cuando exista transmisión de los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Es decir, alguna empresa que pues, haya tenido que declararse en quiebra, suspensión de pagos, que haya liquidado precisamente todos sus bienes. Bueno, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar a ti, empresa, vas a ser sustituto, te dejo a los empleados siempre y cuando te quedes precisamente con los bienes de la empresa o con el establecimiento para que opere. Si no se da esta figura en esos términos, no se podrá dar la sustitución patronal. De lo que se pretendía es que, por ejemplo, incluso cuando alguna empresa concluyera sus servicios o terminara, es que pues lo que se hacía antes es que se ponían a disposición del otro patrón. El problema de los trabajadores es que a veces no se les respetaba lo de la antigüedad y todos esos derechos laborales. Entonces decían, oye, ¿cómo es posible que me vayas a poner a mí porque tú ya no tienes dinero para continuar con tu actividad, lo que sea, el motivo por el cual ya es concluido, y me vayas a poner a disposición de él, pero él no me va a respetar mi derecho de antigüedad, no a mis garantías? Ah, bueno, para que se dé esto es necesario precisamente que se ponga a disposición del personal, pero también los bienes y todo eso. Y además, que cuando se haga la sustitución, esto lo dice la ley ya mucho más a profundidad, que el patrón sustituto se obligue precisamente solidariamente a responder, ¿verdad?, de esa antigüedad y todas esas prerrogativas que había adquirido durante todos los años que estuvo trabajando para la otra empresa. Entonces, pero ya son temas muy específicos que se podrían ir viendo. Bueno, de acuerdo al artículo 4 y 7 transitorios, dice cuarto, para fines de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley Federal de Trabajo, tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de bienes, objetos de la empresa o establecimiento durante el plazo de 90 días, siempre que la persona contratista transfiera a la persona beneficiaria a los trabajadores en dicho plazo. Es decir, todavía tenía 90 días. Todavía no se tenía que hacer la transmisión precisamente de los bienes o de los objetos de la empresa. Entonces, pero ya feneció ese término. En todo caso, se deberán de reconocer los derechos laborales, incluida su antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de las relaciones de trabajo. Séptimo, para efectos de la Ley del Seguro Social, durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, se considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral. Y ahí está la condición, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados ante las instancias legales correspondientes. Es decir, ahí está, es decir, si va a haber una sustitución, se tendría que haber dado en este plazo, y si es después, bueno, de todas maneras, bueno, tendrán el mismo término, pero tendría que haber precisamente esa solidaridad y ese reconocimiento de todas sus prestaciones. En fin. Ahora,
La participación de los trabajadores en las utilidades, el artículo 127 también se modificó. Bueno, decía, el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las siguientes normas y se adicionó la fracción octava que dice, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Eso es, sobre todo cuando hay la migración, cuando hay la sustitución patronal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las multas? Ya empezamos precisamente con las multas y con los delitos. Bueno, en este caso, esas son multas de la Ley Federal del Trabajo. Cada ordenamiento jurídico tiene sus multas y en su caso, pues la persecución de los delitos. ¿Cuál es la multa? Por no permitir la inspección, artículo 1004A. El patrón que no permite la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en sus establecimientos, se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la documentación requerida. Apercibido que de no hacerlo, se presumirá que no cuenta con ella. Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor a una multa de 250 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización. Digo, ahí son más o menos, me parece, lo revisé ayer, creo que eran 89 pesos, 89, 62 pesos, más o menos. Creo que son como, lo que decía, 170,000 pesos, de 170,000, 180,000 pesos a 4 millones y medio de pesos la multa. Pues la siguiente, por favor. Artículo 1004, ¿sí? A quien realice subcontratación por no tener el registro. Ojo, esta es la multa por no tener registro. A quien realice actividades de subcontratación de personal a que se refiere el artículo 12 de esta ley, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta ley, se le impondrá una multa de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida de actualización, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes. Esto es precisamente la multa, ¿no? Lo más grande, precisamente en el caso del registro. Por eso es importantísimo saber si se debe de realizar, no se debe realizar, cuáles son las actividades. Exacto, el contratista. El contratista es el que lo hará. Si ustedes están en la calidad de contratista y van a prestar los servicios y los van a poner, ojo, por eso les dije que no se les olviden, para mí estas son las palabras clave, propios y a disponibilidad. Si no hay disponibilidad, podemos jugar con ello. Digo, todavía no se han sentado bien los lineamientos, pero claro, pero vaya, todavía hay un margen por ahí, ¿no? En lo que la ley, en lo que hay precedentes, en lo que hay un huequito todavía, exactamente, ¿no? Entonces podemos ajustarnos a eso. Ahora, dice, igual sanción establecida en el párrafo anterior será aplicable a aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación en contravención a lo dispuesto o a lo estipulado en los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta ley, precisamente todo lo que hemos mencionado. Adelante, por favor. Por trabajador. Aquí surge algo, es un tema muy importante porque dicen que las sanciones no se sabe, o bueno, por lo menos algunos dicen que no se sabe o no se dice de manera concreta, si es por trabajador o por actividad. Es decir, si hay un trabajador, si viene la multa, en el mejor de los casos, son 180,000 pesos, la más baja. Pero si son 2 o 3 trabajadores los que incumplieron, es decir, yo como contratista no puse a disposición 3 o 4 trabajadores que no estaban en el registro, si no tenían precisamente registro, ¿qué va a pasar? Se va a poner la multa precisamente por la actividad, es decir, porque eran 3 o 4 o 5 trabajadores y yo no hice registro, o va a ser por cada trabajador. Bueno, la interpretación que se le ha dado es que es por trabajador. Es más, incluso, obviamente muchos están ya buscando la manera también de irse al amparo en contra de esta situación. ¿Por qué? Porque dicen, oye, es que si son 10 trabajadores, aunque me impusieras la multa de 180,000 pesos, ¿cuánto es, no? Son más de 1,000,000 de pesos. Oye, y si yo nada más tengo un ingreso, no sé, X, ¿no? Pues al rato la empresa va a tronar. Es decir, va a ser incosteable, ¿no? Para poder pagar esas multas. Entonces, también ahí van a haber muchos problemas. Dice, las violaciones a las normas del trabajo cometidas por los patrones, directivos sindicales o por los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este título.
independientemente de la responsabilidad que les corresponda, por el incumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u omisión se incurren en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas de manera independiente. Cuando la multa se aplique a un trabajador, esta no podrá exceder del importe señalado en el artículo 21 constitucional. Pero esto es para el trabajador. Esto es lo que va a ser precisamente materia de muchas controversias cuando vengan las primeras multas, porque van a decir, ¿realmente la ley dice que es por trabajador o realmente es por nada más haber dejado de presentar el registro, ¿no? Exacto. Entonces, ahí va a haber un problema muy grande. Ahora cambiamos ya, eso fue precisamente lo que la ve en cuanto a la Ley Federal de Trabajo. Esas fueron las reformas más importantes. Hubieron reformas, como les decía hace rato, a otras normas. En este caso, a la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Dice, la subcontratación es considerada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera específica por la Unidad de Inteligencia Financiera, como una actividad vulnerable en términos del artículo 17 de esta ley, fracción 11ª, inciso B. La prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en que se prepare para un cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente, cualquiera de las siguientes operaciones. Y dice en la fracción B, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Eso es precisamente lo que la Secretaría de Hacienda considera precisamente como una actividad vulnerable. Y está precisamente ya señalado, esto fue materia precisamente ahora con la reforma. Hubieron otras reformas desde el año del 2019, incluso a la Ley Federal del Trabajo, pero se fueron estas adicionando o modificando precisamente para que estuvieran bien adminiculadas al momento en el que entrara en vigor la nueva ley del outsourcing. Entonces, bueno, ahora hay un aviso que también se tiene que hacer, el aviso en el portal de prevención de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda. Si uno está en alguna hipótesis precisamente, es decir, en la administración y manejo de recursos, valores o cualquier, por ejemplo, lo que les decía hace rato, lo de Red Human, ¿no? Que se dedican a la administración de nómina, pues es una actividad vulnerable. Entonces, ellos, digo, independientemente de si no ponen a disposición o no, o ponen a disposición, ellos como empresa tienen que dar aviso precisamente de que están llevando ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, generalmente se tratan de vincular con el outsourcing, pero pues valdría la pena ya en cada caso en concreto saber si efectivamente le aplica o no le aplica. De todas maneras, yo honestamente, si a mí me lo pregunta la empresa para la que trabajo, vamos a dar el aviso, no hay ningún problema, no si estamos en alguna de las hipótesis, si no pasa nada, y cumplimos con eso y nos evitamos lo de la multa, ¿no? Punto. Por favor, adelante. Gracias. Multas. Por no presentar los avisos o por la omisión de avisos. El artículo 53 dice, se aplicará una multa correspondiente a quienes, 1, se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta ley. 2, incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta ley. 3, incumplan con las obligaciones de presentar en tiempo y forma los avisos a que se refiere el artículo de esta ley. La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del aviso se realice a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En este caso, en caso de la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de esta ley, ¿no? Digo, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Entonces, ahora, 4, incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 24 de esta ley. 5, incumplan con las obligaciones de imponer el artículo 33 de esta ley. ¿Sí? Gracias. Omitan presentar los avisos a que se refiere el artículo 17. Participen en cualquiera de los actos o operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta ley. El artículo 54 dice, las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta ley serán las siguientes. Se aplicará multa equivalente de 200 hasta 2,000
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el caso de las fracciones 1, 2, 3 y 4 del 53. Se aplicará multa equivalente de 2,000 y hasta 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en caso de la fracción quinta del 53 de esta ley. 3. Se aplicará multa equivalente a 10,000 y hasta 65,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o de 10 a 100% del valor del acto u operación, o del 10 al 100% del valor del acto de operación cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones 6 y 7 de los artículos 53 de esta ley. El artículo 55 dice, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez en caso de que se trate de primera infracción en que incurra siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. Lo que quiero decir es que todas precisamente las normas que fueron modificadas o que cambiaron traen precisamente multas. Entonces, habrá que atender precisamente al caso específico si estamos o no estamos precisamente en una de esas hipótesis para evitar incurrir en alguna falta. Bueno, de los delitos, se sancionará con prisión de 2 a 8 años. Es un delito grave, alcanza la media aritmética, es decir, son más de 5 años y no alcanza libertad caucional. Dice, de 2 a 8 años y con 500 a 2,000 días de multa conforme al Código Penal Federal a quien proporcione de manera dolosa o a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o sean completamente ilegibles para ser incorporados en aquellos que deban presentarse. 2. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos o incorporados en avisos presentados. La UIF, la Secretaría de Hacienda, acaba de publicar, bueno, tiene poco tiempo que publicó unos nuevos formatos precisamente a partir del 24 de mayo, y que dio a conocer el instructivo para el llenado de estos avisos. Es decir, si están en algunas de estas hipótesis en donde se deban de presentar, se tiene que hacer porque si no vendrán precisamente las multas y se podría hacer uno también acreedor pues, a incurrir precisamente en uno de estos delitos, ¿verdad? Ok. 4. La ley del Seguro Social. Aquí cambió y dice, la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Las personas físicas o morales que contraten la prestación de servicios o la ejecución de obras con otra persona física o moral que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate conforme a lo siguiente. 1. De las partes en el contrato, etcétera, nombre, denominación, razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio social, domicilio fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto. 2. De cada contrato, el objeto, el periodo de vigencia, relación de trabajadores, objetos especializados, servicios especializados, el beneficiario, el nombre, el CURP, etcétera. 3. Copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios especializados. Es decir, además de que se debe de cumplir precisamente con lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo, también el Seguro Social nos está imponiendo estas cargas, ¿no? Es decir, me tendrás que dar esta información y además me tendrás que dar el registro que ya tienes por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Es decir, todos ellos van buscando cómo todos estos requisitos se vayan adminiculando, ¿verdad? Y de alguna manera, bueno, pues puedan surtir sus efectos. Es decir, si hay un incumplimiento en alguno de ellos, una materia, sabes que yo tengo esta información y si no cuadra, si hay discrepancia, entonces pues podemos imponerles desde una multa hasta como darle vista precisamente al Ministerio Público Federal por esto. Obviamente será a través de la UIF ante la Fiscalía General de la República, pero ¿se podría llegar a hacer? Sí. Y como decimos, mientras son peras y son manzanas, pues lo van a hacer, podrían iniciar una investigación, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de
3 o más personas, ¿no? Podrían ser, como la ley no dice, son personas físicas, podrían ser 3 empresas, ¿no? 3 personas morales, ¿no? Las que podrían estar en una situación, la hipótesis de la delincuencia organizada. Ok, bueno, adelante, por favor. Les voy a platicar de manera muy somera porque son muchísimos los temas, pero exactamente lo más importante de cada uno de ellos. Esto es lo que dice precisamente la ley del Seguro Social. Las multas son infracciones a esta ley y a su reglamento, los actos o omisiones del patrón o sujetos obligados que se enumeran a continuación. No presentar o presentar fuera del plazo legal establecido información señalada, por favor, en el artículo 15 de esta ley. Artículo 304, inciso 4, la prevista en la fracción 12 con una multa equivalente de 500 a 2,000 veces el valor de la unidad de medida de actualización, etcétera. Ahora, ¿qué elementos se deben de tomar en consideración aquí? La vigencia que se tiene para informar, los registros patronales por clase se derogan. Esto es importante porque antes en el Seguro Social existían esos. Es decir, se podían dar de alta en el Seguro Social por clases. Ahora ya no, ahora será precisamente por actividad y por actividad especializada. Ah, ¿sabes qué? Es que yo me dedico a realizar esta actividad o a prestar este servicio. Ah, bueno, pues tendrás que decirlo así y así lo tendrás que manifestar para los efectos del Seguro Social. Todo lo demás, si no se hizo en el término, automáticamente el Seguro Social los tendrá por no puestos y obviamente ahí es una chamba importante para los contadores porque tendrán otra vez que volverlos a dar de alta precisamente bajo los nuevos esquemas, ¿no? Entonces dice, la prima de riesgo por sustitución patronal bajo el esquema de subcontratación, se cambia el cálculo, se tiene que hacer un cálculo diferente. En atención al tipo de riesgo de trabajo también se modifica. También el procedimiento simplificado, hay un aplico simplificado de sustitución patronal en el caso del Seguro Social, etcétera. Por favor. ¿Sí? Y ya, eso es lo más importante de la ley del Seguro Social. La ley del Infonavit, ¿qué dice? En caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de 3 meses concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón, es decir, se tienen 3 meses para esto. Las personas físicas o morales que se encuentren registrados en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, deberán proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 14 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate conforme al CIRESO, Sistema de Responsabilidad Solidaria. Es decir, así como el Seguro Social, también en el caso del Infonavit nos está solicitando que se hagan este tipo de informes. Antes eran 3 meses, ahora es de manera cuatrimestral. ¿Sí? ¿Qué es lo que se observa ahí? Los datos generales, contratos de servicio, los montos de las aportaciones y amortizaciones, información de los trabajadores, determinación del salario base y aportación, copia siempre del registro emitido, también requisitos sine qua non para todos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deben de tenerlo, ¿no? Todos están pidiendo. Sí, adelante, sí. Dice, los requisitos antes señalados y las fechas de presentación ante el instituto deberán cumplirse conforme a los procedimientos que el instituto publique a través de medios electrónicos. La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una empresa que incumpla con las obligaciones contenidas en la presente ley, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Trabajo y en el presente ordenamiento, el Instituto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberán celebrar convenios de colaboración para la verificación e intercambio de información de manera conjunta y de acuerdo al ámbito de su competencia. El Instituto informará a la Secretaría el incumplimiento de los requisitos para los efectos señalados en la propia ley. Dentro del plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto el Infonavit deberá expedir las reglas que establezcan los procedimientos a que se refiere el artículo 29. También ya se debieron haber expedido y ya deben de estar para el caso de los trabajadores que están ahí afiliados y que se tengan que dar de alta. Cambiaron también las reglas. Siguiente, por favor. En el Código Fiscal de la Federación. No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, era algo que me preguntaban por ahí hace rato. Los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social
como de la actividad económica preponderante. Es decir, sí tendrá efectos de deducibilidad y de acreditamiento siempre y cuando se pueda acreditar el carácter de especializado. Si es especializada esa actividad, podrán seguir siendo deducibles. Tampoco se darán efectos de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa, siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y se cumplan con los demás requisitos establecidos para el efecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del IVA, respectivamente. Otra vez, requisitos sine qua non, si no tenemos precisamente lo referente al registro, pues no vamos a poder acreditar, ¿no?, en materia fiscal. Los servicios o obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán consideradas como especializadas siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que lo recibas. Son responsables solidarios los contribuyentes. Fracción séptima, las personas morales o personas físicas que reciban servicios, contraten obras o que realicen el las obras a las que se refiere el artículo 15D del presente código por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que preste el servicio. Es decir, hay una responsabilidad solidaria por la falta de. ¿Cuál es la agravante? Lo que les decía hace rato, la reincidencia. La primera vez, pues quizás por no haberlo hecho en tiempo y forma, se podría omitir, pero si se vuelve a hacer, entonces ya incluso las multas aumentarán y ya incluso se le podrá dar vista al Ministerio Público Federal. Siguiente, por favor. Las multas, bueno, como saben, aquí precisamente hay un glosario de multas que pueden ir precisamente desde los 100, sí, perdón. Ah, sí. No, por favor, adelante. Sí, claro. No, no, al contrario, qué gusto. Sí, claro, con todo gusto. Yo como agencia productora de eventos, donde no de un servicio especializado, Sí. ¿debo o no? No. No, punto. No, sí, sí. Sí, legalmente no. No tienes esa obligación, ¿no? Por favor. No, está bien, sí, claro. No, y que sea exactamente, digo, realmente lo que yo quería era, pues eso, que supieran más o menos todas las reformas que hubieron y estar exactamente en el caso concreto, ¿no?, de cada uno. Y si hay una situación de esa naturaleza, pues hacer los cambios en los contratos y todo lo demás, ¿no?, para que no tengan problemas. Si no están en la hipótesis, no pasa nada, por supuesto, claro, ¿no? Pero que bueno, de todas maneras, cualquier cosa que estoy a sus órdenes, claro que sí. No, pues al contrario, ¿no? Pues no sé, licenciada Elita, si gusta ya podemos, si quiere, digo, quedaron algunos temas, si quiere lo que... Claro. 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 Sí, con todo gusto, claro que sí. No, al contrario, pues entonces si quiere de manera, ¿no?, muy rápida, muy breve, ya concluimos, presente para todos los amigos que nos están viendo en el Zoom. Y exactamente tratar de hacerlo muy rápido. Entonces, en materia, al contrario. Entonces, como decía, hay diversas multas precisamente que señala el Código Fiscal de la Federación. Pero, ¿qué es lo más importante para mí en este caso? Los delitos. Digo, lo de las multas, obviamente, como la ley, como el Código Fiscal, como la ley del Seguro Social, como la Secretaría del Trabajo las pueden imponer, pero ya aquí hablamos de una cuestión más grave. Dice, comete el delito de defraudación fiscal a quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por favor. Delito de defraudación fiscal se sancionará con las siguientes penas. Y viene precisamente ahí un glosario, ¿no? De todas las cantidades y los años precisamente de prisión. En todos los casos, bueno, excepto en el primero, que son de 3 a 2 años, todos los demás son delitos graves y no alcanzan libertad caucional. Atrás, por favor. Dice, el delito de defraudación fiscal, porque como es equiparable y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se refieren por utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritos en el artículo 15d, penúltimo párrafo de este código, o realizar subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafo de dicho artículo. Ojo, si hay precisamente esa simulación de actos jurídicos, también podría darse el delito de defraudación fiscal equiparable, y como delito grave, pues no alcanzar la libertad caucional. Adelante, por favor. Sí, adelante. También hubieron modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta. También deben de observarse. Yo les pediría que de manera especial, pues ya lo hicieran presente nuestros amigos de Zoom, lo revisaran. Si tienen alguna duda, pues nos podrían contactar. También hubo una reforma, adelante, por favor, a la ley del IVA, que les comentaba hace rato. Tanto la ley del impuesto sobre la renta como la ley del IVA tienen que ver con el código fiscal para, sobre todo, efectos de el acreditamiento y para el materia de deducciones. Sí, por favor, adelante. También hubieron precisamente reformas a los impuestos sobre nóminas en la Ciudad de México y en el Estado de México. En la Ciudad de México nada más se tiene que dar, dice, están obligadas en el Código Financiero, asociaciones de participación que realicen, están obligadas a enterar el impuesto. En el caso del Estado de México se tiene que pagar y se tiene que señalar exactamente cuál es el tipo de prestación o trabajo subordinado que se está realizando. La retención del impuesto se efectuará por el contribuyente. Es decir, aquí sí hay una retención. En el caso de la Ciudad de México solamente se tendrá que dar un aviso. En el caso de los demás estados se tendrá que ver la legislación de cada uno de ellos. Adelante, por favor. El Código Fiscal de la Ciudad de México, que es lo que dijimos, se tendrá que